aquí porque te hemos alabado. Queremos, Espíritu Santo, que esta mañana sea tu presencia, tu palabra, hablando a lo profundo de nuestras vidas. La ponemos en tus manos, nuestra vida, nuestro corazón, que la palabra sea entendible. Señor, oramos por los que estamos acá en tu casa, aquellos que están en su hogar, Padre, que el mensaje llegue claro y sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, redarguyendo nuestra vida y nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Circunstancias más complicadas del ser humano, y que no sé por qué acontece así, es que entre más crecemos, menos nos gusta pedir ayuda. De hecho, una característica de los niños y de los pequeños que menos nos gusta deberle algo a alguien, que menos nos gusta tener que recurrir a alguien y decir, ¿me ayudas? No sé por qué acontece eso, pero yo te puedo garantizar que esta mañana el 90% de los que estamos aquí nos pasa eso. De hecho, a menudo de que uno avanza dice, entre menos pida ayuda es mejor. Y a lo mejor en la vida real, pues yo no te voy a juzgar ni te voy a criticar, porque pues no soy quien para juzgarte esa área. Pero en la vida espiritual, Dios sí te quiere enseñar varias cosas. Mira, ve conmigo en tu escritura, por favor, Hebreos capítulo 4. Y voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, porque voy a utilizar dos versiones. Hebreos capítulo 4 de la NTV, y voy a leer el versículo 12 al 16. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que, ¿qué dice? A lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más y los tuétanos y disciernen los pensamientos, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno, ¿qué dice? Socorro. Pero quiero que lea conmigo el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué dice? Ok, hay dos cosas que cuando tú quieras pedir ayuda, una ayuda natural, hay dos cosas principales y una tercera que se tienen que alinear. Número uno, tus pensamientos. Cuando tú quieres pedir ayuda, tú tienes que alinear tus pensamientos. ¿Por qué voy a pedir ayuda? ¿Para qué voy a pedir ayuda? Todo radica de los pensamientos. Y número dos, después de los pensamientos siguen las intenciones. Por eso muchas veces batallamos, porque nuestros pensamientos no van de acuerdo a las intenciones. Pensamos una cosa, pero tenemos otras intenciones, y es donde uno tiene que alinear eso, los pensamientos y las intenciones.
Cuando tú logras alinear eso, vas a llegar a lo tercero que te digo, que son los hechos. Cuando tú puedes alinear pensamientos, intenciones, vas a poder tener hechos, vas a poder hacer. Hoy, si te fijas, ¿cuál es el conflicto que tenemos en la vida real? Todos aquí, yo creo que el 80% de los que estamos acá, queremos ponernos a dieta. Es nuestros pensamientos, pero no se nos ven intenciones y mucho menos hechos. Conozco gente que como desea ser delgada. De hecho, el día de ayer te comentaba, fui a jugar básquetbol y en nuestro equipo hay un tipo que está acá súper marcado. Entonces yo llego con mi playera de esas. Para empezar, no sé si te ha pasado que en el básquetbol es un deporte que para mí me da mucha vergüenza porque el uniforme es sin mangas. Entonces los que estamos gorditos, pues ¿cómo vas a andar sin mangas? Se te va a ver el brazote se te va a ver el brazote ahí del puerquito de Toy Story. Entonces cuando me puse el uniforme, lo primero que hice fue, ya fíjate los pensamientos, las intenciones. Todavía ni salía de mi casa y acá ya iba perdiendo, porque no andaba buscando el uniforme lo tenía, andaba buscando una playera para ponerme abajo. Entonces ya no me importaba el uniforme, traía otros pensamientos. Y de hecho mi pensamiento no iba ni siquiera alineado con los hechos de ganar. Yo estaba pensando que no me viera gordo. Entonces ya me puse la playera, me puse el otro, llego al gimnasio y veo que hay unos tipos acá bien marcados. No, pues casi me pongo chamarra, hermano. Dije, me voy a poner una chamarra. Entonces cuando ya estaba sentado, porque para mi orgullo, y doy muchas gracias a Dios, que mi posición en el equipo de básquetbol es banca titular. Entonces cuando llegué y me senté a ver el juego, me di cuenta que mis pensamientos y mis intenciones no tenían nada que ver con los hechos a los que iba. Yo estaba pensando, después se fue mi cabeza y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, estoy gordito, no sé jugar. Se fue mi cabeza. Ahora te lo llevo a cosas espirituales. ¿Sabes qué dice Hebreos? La palabra de Dios te va a confrontar. Y lo primero que hace la palabra de Dios es confrontar tus pensamientos para que tus intenciones sean cambiadas y después posteriormente tus hechos sean cambiados. Hoy muchos queremos cambiar los hechos, pero nuestros pensamientos siguen igual. ¿Sabes en qué radica esto? En que estas dos primeras cosas son intrínsecas. Tus pensamientos y las intenciones están aquí en tu corazón o en tu mente, están dentro de ti, nadie las ve. Tú acá lo tienes. De hecho hay un dicho, no sé si está bien dicho o mal dicho, pero dicen que de intenciones están llenos los panteones. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero hoy no solamente necesitamos pensamientos e intenciones, necesitamos hechos. Y sabes que aquí es donde cambian las cosas. Mira, ve conmigo en tu escritura para que dimensiones lo que te estoy dando. Salmo capítulo 139. Salmo 139. Cuando lo encuentre, dígame amén. Salmo 139. Y vamos a leer el versículo 23. Fíjate lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué dice la escritura? Mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de, ¿qué dice? Perversidad. Entonces, ¿sabes cuál es el conflicto? Que nosotros queremos cambiar nuestros hechos por arte de magia. Y el problema no es ese. Que esta mañana titulé el mensaje pidiendo ayuda. Hoy necesitamos pedir ayuda de Dios para que en muchas ocasiones nuestros pensamientos sean cambiados. Yo lo he visto durante toda esta semana. Me doy cuenta que el problema radica en los pensamientos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Verdad que cuando uno quiere hacer cosas que no le agradan a Dios, lo menos que quieres hacer es estar cerca de Dios? ¿Cierto o falso? Porque eso radica en los pensamientos. Es como la sinergia de un papá y un hijo. Cuando un hijo va a hacer una fechoría, una maldad, ¿tú crees que quiere que el papá lo vea? Se va.
se va para el monte, no quiere que lo vea. Espiritualmente creemos lo mismo, porque esos son nuestros pensamientos. Y lo que dice la Escritura es: tus pensamientos, para que tus hechos sean cambiados, los tienes que someter a Jesucristo. Y hoy en día queremos someter nuestros hechos a Jesucristo. Por eso estamos viviendo un mundo al revés, porque queremos que nuestros hechos Dios los apruebe. Y Dios te dice: no, es al revés. Primero déjame aprobar tus pensamientos y tus hechos los voy a aprobar. ¿Sí me estoy explicando? Y ese es el conflicto. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que hoy en día muchas cosas las queremos hacer en nuestra idiosincrasia, olvidándonos de Dios. Por eso la vida espiritual no funciona. Pero cuando logras asimilar lo que Dios te dice, escudriña tus pensamientos. Hay dos formas que Dios tiende a ayudarnos. Uno es por misericordia de Dios. La misericordia de Dios apela a la bondad de Dios, a la buena onda de Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos somos padres? Díganme amén todos los padres. Pero contento, díganme amén. Amén. Ok, eso, como si amara a su hijo y no quisiera que fuera su tesoro. Cuando tú ves a tu hijo, hay ocasiones que tú ayudas a tu hijo por pura misericordia. Que tú lo ves y dices: híjole, y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas. Y es tarudo, porque el huerco, la huerca, así decimos acá en el norte, huerco refiriéndonos a niños, niñas. El huerco, la huerca salió berrinchudo, salió orgulloso y no pide ayuda. Está batallando. Y tú lo dejas, y tú por mera misericordia vas y le ayudas. Eso es una forma que Dios ayuda. Mira, ve conmigo en la Escritura. Juan, capítulo 5. Versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedando sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que tenía 38 años, que estaba, ¿qué dice? Enfermo, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Si tú prestas atención, no voy a hablar de este milagro tanto, solamente quiero que te quede claro algo. Esto es la misericordia de Dios. Jesús va pasando y ve a un hombre que tiene más de 38 años enfermo, y Jesús se apiada de él. ¿Quieres ser sano? Ok, esa es la misericordia de Dios. Y esta mañana quiero explicarte por qué te estoy hablando de los pensamientos, las intenciones y los hechos. Porque muchas veces hay cosas que no han cambiado porque no has pedido ayuda a Dios. Y si no pides ayuda a Dios, tú puedes vivir en la misericordia de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Nada más que puedes tardar 38 años. La misericordia de Dios es hasta que Dios tenga misericordia de ti en esa área que necesitas. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la misericordia de Dios. Va pasando Jesús, 38, porque cabe señalar que el paralítico ni peló a Jesús. De hecho, Jesús pasa y le dice: ¿quieres ser sano? Y el paralítico da una respuesta muy de alguien que no pide ayuda. Si te has dado cuenta que cuando uno pide ayuda y uno dice: ayúdame, nunca te preguntan, solamente te ayudan. Pero cuando tú no pides ayuda, siempre tiendes a justificarte. Ahí va un ejemplo. Recuerdo una vez que yo traía 2 garrafones de agua, y esto es en verdad, andaba lastimado de un hombro. Entonces yo traía 2 garrafones de agua y me empieza a doler mucho el hombro, y sentí que el garrafón se me iba a caer. Entonces llega mi hijo y lo sostiene y me ayuda, pero yo no le dije que me ayudara. Y lo primero que yo le digo es: ya iba a llegar y no se me iba a caer.
porque yo no pedí ayuda. Todavía queda algo de soberbia siempre que no pides ayuda. Si te fijas, lo primero que dice ahora en esto, el personaje que está, dice: Señor, entre tanto que yo voy, ya no puedo porque se mueve, otro llega. Nada más le hice una pregunta: ¿quieres ser sano? Pero ahí es donde ves la misericordia de Dios. Quiero que esta mañana analices cuando tú aprendes a pedir ayuda. ¿Cuántos queremos aprender a pedir ayuda? Fíjate, ve conmigo en tu escritura, por favor. Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu ¿qué? Ok, yo quiero que entiendas rápido, te explico. Cuando tú lees esto y dice la mujer cananea, Jesús le hace una aclaración, dice: yo vengo al pueblo de Israel, no vengo a otra región, por poner un ejemplo. Entonces la mujer dice, pero aún, y Jesús utiliza una forma, un lenguaje muy fuerte. Habla de migajas, habla de los perrillos, o sea, yo creo que si lo traspolamos a esto es algo muy fuerte lo que el Señor Jesús dice. Pero ¿sabes qué me encanta? Que la mujer pidió ayuda. Y sabes, tú me pudieras decir: pastor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder pedir ayuda? Número uno, y va a sonar a risa, pero para pedir ayuda no te tiene que importar el qué dirán. Tú pide ayuda. Tú pide ayuda. Y para pedir ayuda tienes que aprender a pedir. Número dos, quítate la vergüenza. ¿Sí te has dado cuenta que cuando te quitas la vergüenza es más fácil llevar a cualquier lado? Yo recuerdo, yo crecí con mi papá y con mi mamá cuando vivíamos. Y por trabajo de papá nos tocaba viajar en muchas partes de la República. Y antes, para la nueva generación que nos acompaña hoy, no existía el GPS, ni el iMaps, ni el Google Maps, no existía nada. Existía un mapote que se llamaba grandote, que se llamaba Guía Roja. Entonces tú lo tenías que abrir y buscar las calles. Y por lo general siempre viajábamos papá, mamá y todavía no nacía Abby, mi hermana la mayor Beth y yo. Y ahí íbamos, ¿no? En el carrito. Y recuerdo que en una ocasión llegamos a la ciudad de Guadalajara. No se me olvida. Y mi mamá quería ir a Tlaquepaque, donde venden todas esas artesanías y todo. Y papá llevaba como 20 minutos dando vueltas. Y no encontraba. Haz de cuenta que se habían robado Tlaquepaque. No lo encontrábamos. No dábamos con. Y mi mamá, como cualquier mujer, sierva del Dios Altísimo, voltea y le dice: Ezequiel, pregúntale al Señor. ¿Y qué crees que hace mi papá? Voltea y le dice: no, yo sé llegar. Y yo sentado atrás: ¿a dónde? Llevábamos como 20 minutos. Nos faltaban 20 minutos más. Sas. Hasta que papá se frenó y dijo: ya te voy a hacer caso. Voy a pedir ayuda. Y para el coraje de mi papá, se tuvo que tragar a la vergüenza. Baja el vidrio y le dice: oiga, señor, ¿dónde queda Tlaquepaque? Y el señor le responde: yo no soy de aquí.
Eso me encantó. Dije, eso le pasa por orgulloso. O sea, tuvo que volver a preguntarle a otro, ¿no? Y ya, hasta que se encontró uno y le dice, y ya le dice, no, señor, anda bien perdido. Queda 25 minutos de aquí. Y ya le dio las señas. Y después nos dimos cuenta, y eso yo lo aprendí, que a veces el poder llegar a un lugar es más fácil pedir ayuda. ¿Sabes qué hace la diferencia entre la gracia de Dios y provocar un milagro de parte del corazón de Dios? El pedir ayuda. El hombre que estaba alrededor tuvo gracia de Dios. Llegó, ¿qué haces aquí sentado? Y empieza un diálogo y le dice, ¿quieres ser sano? Ok, sé sano. Fíjate la diferencia que hay. Ve conmigo en tu escritura, por favor. Voy a seguir leyendo. Pero Jesús no le respondió palabra. Mateo capítulo 15, versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué dice? Socórreme. Yo no conozco a alguien que pida socorro, y de hecho me gusta la versión 1960 porque trae signos de admiración. No conozco a alguien que diga, socórreme, socórreme. No, no, no es así. Hace muchos años, recuerdo a mi hermana la mayor, que me dio tanta risa porque íbamos bajando de un coche y entonces ella se baja y no sé cómo se recarga en el marco y yo cierro la puerta. Nada más que entre el marco de la puerta y la puerta quedaron los dedos de mi hermana. Y se oyó bonito, de hecho hasta cerró bien. Entonces, ella voltea y me hace, hasta que yo escucho el, y yo estoy, ¿qué? Mi mano. Fui rápidamente, acordándome de todo el daño que me había hecho, por las llaves. Y ya fui por las llaves, porque en aquel entonces no había alarma ni nada. Fui por las llaves y en lo que abría, pero ¿sabes de qué me di cuenta? Que no hay nada como en verdad entender cuando necesitas ayuda. ¿Y sabes cuál es el problema que hoy tenemos? Que nos hemos acostumbrado, y no estoy diciendo que esté mal, nos hemos acostumbrado a adorar a Dios, nos hemos acostumbrado a conocer de Dios, nos hemos acostumbrado a reconocer su grandeza y su poder, pero se nos ha olvidado pedir ayuda. ¿Sabes qué es lo que pasa con esta mujer cananea? Estaba harta de vivir con el diablo en su casa. No sé si dimensionas cómo vivía esta mujer. Con su hija que era atormentada, ¿por quién? Por demonios. Era vivir con el diablo en la casa. Y no me estoy refiriendo a que la suegra vivía, no, era cosa grave. Vivir con el diablo. Imagínate un día tú levantarte y ver que en el cuarto de tus hijos esté habiendo una manifestación demoníaca. No sé si dimensionas eso. O sea, ya no quería eso en su vida. ¿Tú por qué crees que la mujer llega y le dice, socórreme? ¿Sabes cuál es el problema que hoy tenemos? Que nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor, con la enfermedad, con la vergüenza, con la angustia. Y se nos ha olvidado que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno, ¿qué? Socorro. Y sabes, por eso utilicé estas dos historias para que vayas dimensionando lo que es pedir ayuda. Cuando tú te acercas a Dios, vas a tener una ventaja, que fue la que tuvo el paralítico. Vas a encontrar misericordia. Vas a encontrar misericordia. Pero esta mujer provocó el encuentro. Provocó que Dios a través de Jesús hiciera algo en su vida. Los discípulos les dicen, Señor, ya córrela, ya que se vaya, ya déjala que se vaya. Pero yo quiero pensar que el dolor de la mujer, que la angustia de la mujer era tanto, el hartazgo de la mujer era tanto, que le dice, no me voy a ir, Señor, no me voy a ir, socórreme,
socórreme. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le dijiste: Señor, no me voy a parar hasta que sienta tu presencia y tú estés conmigo? No sé si alguna vez has tenido que ir a buscar a un médico. Esta semana tuve que estar ahí en el Seguro Social, y siempre que voy al Seguro Social llama mucho mi atención pues cómo se dirige por la circunstancia del país y muchas cosas. Pero si algo noto y es de llamar mi atención, es que cuando estás con un paciente para pedir ayuda de un enfermero, de un médico, en el sector público es muy raro que encuentres un botón como en las clínicas particulares o en hospitales particulares. A mí me ha tocado estar en alguna clínica particular y recuerdo que cuando estuve en una camilla me decían: usted oprime aquí y hay como un walkie-talkie, y yo le hablaba a la enfermera y le decía: por favor, puede venir porque está sonando una máquina, y pues así pides ayuda, algo quizás un poquito menos aparatoso. Pero esta semana me di cuenta que en el sector salud del gobierno, para pedir ayuda, un derechohabiente, alguien que esté en una camilla, a pesar del dolor, ¿sabes qué tiene que hacer? También ha estado gritar. Yo estaba allá adentro y había un señor que le dolía. Empezó: enfermera, enfermera, me duele, enfermera, enfermera. Y lógicamente todos voltean. ¿Y qué crees que hizo la enfermera? Fue y le ayudó. ¿Pidió ayuda? Todos lo vimos con cara de: ay, señor, cálmese. ¿Qué maneras? Pero ¿qué crees que él obtuvo? Ayuda. Pasó lo mismo con la mujer cananea. Los discípulos les decían: despídela, despídela, que se vaya. Y Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Muchas veces no pedimos ayuda porque tenemos quebrada la fe. Te voy a platicar una historia, espero que no te pierdas de lo que estamos hablando, porque voy a hablar al finalizar de la fe. Dicen que había en una ocasión una iglesia que estaba creciendo, y en contraesquina de ese barrio, es una historia, pusieron una cantina. Entonces, pues la iglesia empezó a orar, porque el pastor era un pastor muy ortodoxo, antiguo, y dijo: vamos a orar porque esa cantina se queme, no es posible. Y entonces llegó a los oídos del dueño. Pasaron 2-3 meses. Después resulta que en la noche la iglesia empezó a orar. Resulta que en la noche hay un corto. ¿Y qué crees que pasa con la cantina? Se quemó. Pero el dueño demandó al pastor. Lo llevaron a tribunal en Estados Unidos y le dicen: vengo a demandarlo porque usted públicamente pidió que la cantina se quemara. Y él dice: nosotros no la quemamos. Y le dice: claro que sí, usted oró para que... no, nosotros no fuimos. Entonces ya ves que en Estados Unidos ponen un juez con un martillito y dice: fíjense la ironía de la vida. Unos cristianos que oraron para que se quemara la cantina y se quemó, dicen que ellos no fueron. Y un perverso que no tiene nada que ver con Dios está creyendo que Dios le quemó la cantina. No sé si me estoy explicando la analogía. Así estamos nosotros. Venimos a la iglesia y ahora singan: Señor, pide como la mujer cananea: socórreme, ayúdame. ¿Te importa más lo que dirá el otro? Mira, voltea con el de al lado. Nomás vele la cara, viene peor que tú. Vaya conmigo a Lucas, si me pueden ayudar con la guitarra. Lucas, capítulo 17. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué dice? Limpiados. ¿Cuántos queremos que Dios nos sane?
Ok, pero fíjate, esto, y quiero terminar con esto, tiene muchas connotaciones y solamente voy a utilizar 2, 3 por cuestión de tiempo. Número 1, la lepra siempre hacía que la gente se mantuviera aislada. Y muchas ocasiones se nos olvida que los dolores que traemos en el corazón, que las angustias que traemos en el corazón, que los problemas que traemos en la mente nos mantienen aislados de los demás y nos hemos acostumbrado. Hoy estamos en la generación donde los padres de años atrás no se acercan a los hijos porque ellos crecieron en una onda donde no había abrazos, no había trato afectivo y muchas cosas, y son pensamientos y son dolores que están muy en el fondo, que nos mantienen alejados. Muchas ocasiones son problemas que traemos acá, dolores que traemos acá, que nos mantienen alejados. Quizás no tienes lepra en cuestión de la piel, pero muchos de los que estamos acá traemos lepra en el corazón, y no lo tomes a mal. Me refiero al tema de una enfermedad que nos hace estar alejados. Nos sentimos inmerecedores, sentimos que no lo merecemos, que no lo podemos hacer, que nadie nos entiende, que no es por ahí. Y ¿sabes qué me encanta de estos leprosos? Que no les importó. Jesús, Jesús. Y sabes que un encuentro con Jesús por pedir ayuda, te puedo garantizar que siempre va a terminar en ver la mano de Dios en tu vida. Muchos tenemos el problema en el corazón y es por eso que no nos acercamos ni siquiera a Dios. Venimos, podemos estar sentados escuchando la palabra de Dios y salimos y nuestro corazón sigue exactamente igual. ¿Y sabes por qué? Porque seguimos manteniendo esa dureza. Y en la vida me he dado cuenta que hay 2 vertientes, hablando en esta predicación. Número 1, mantienes tu vertiente pensando que lo que estás haciendo está bien, gloria a Dios, siga adelante. O caminas sobre la calle y sobre la avenida de decir: Jesús, socórreme, ayúdame, te necesito. Pero si te das cuenta, las personas y la gran mayoría de milagros que son provocados por Jesús y por la gente que pide ayuda, es personas que se pusieron a pensar, que escudriñaron su corazón, sus intenciones y terminaron haciéndolo. Hoy no puedes seguir en la línea de decir: hoy necesitas ser un hijo de Dios que sepa pedir ayuda, que sepas decir: Señor, haz que esto cambie. Yo no me puedo acostumbrar a ver cómo esto se está cayendo a pedazos. Yo no me puedo acostumbrar a ver cómo esto ya no está funcionando. Yo no me puedo acostumbrar a ver cómo esto no está saliendo adelante. No. El día miércoles, miércoles estuvimos, te decía, en el seguro con nuestra hermana Flor, que está muy malita. Y recuerdo que el diagnóstico que nos daban es que, me comentaba una de sus familiares, que no pasaba la noche. Que no pasaba la noche. De hecho, es de esas ocasiones que te invitan a orar por alguien de la iglesia, y que yo voy como pastor y veo el cuadrito y se ve muy devastador. Pero recuerdo esa tarde, noche que estuvimos ahí, estaban sus 2 hijos y yo les decía a ellos: clamen a Dios, pidan que Dios nos ayude. Y sabes que he entendido que a veces se nos olvide, como dice esa canción. Hay una canción muy antigua que dice: un día a la vez, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Y el coro dice: yo quiero vivir un día a la vez. Está bien bonita la canción. Y yo veía a nuestra hermana Flor y decía: la diferencia de pedir ayuda y de no pedir ayuda. Y recuerdo que estábamos orando y ella decía: Señor, ayúdame a pasar la noche. Y estábamos orando y ella decía: Señor, ayúdame, Padre. Y estábamos orando. ¿Y qué crees? Dios le ayudó a pasar la noche. La diferencia de pedir ayuda y no. Y los médicos decían: esto está acabado, Pero yo la veía. Y sabes, cuando tú vas a un hospital público,
Ahí es donde como pastor, como oveja, como cristiano, tu fe es probada. Porque cuando vas a un hospital particular, pues oras en un cuartito, oras en una habitación. Pero cuando tú estás orando allí y que ves que todos los demás te están viendo en la cama, en sus camas. Pero sabes, me pasó algo bien bonito. Por eso te ponía el ejemplo del de la cantina y los de no. Yo estaba orando y digo, por eso titulé, y oré, y se acercó otra señora y me dice, ¿puedo orar también por el mío? Los de allá creyendo más que los que estamos acá. Una oración nunca está de más. Siempre he entendido que no hay ateo en tiempo de crisis, no hay ateo en tiempo de mortandad. Y sabes que me he dado cuenta que cuando uno pide ayuda, Dios nunca avergüenza a sus hijos. ¿Sabes cuál es el problema? Que se nos está olvidando pedir ayuda. Dile, Señor, ayúdame en esto que siento. Señor, ayúdame en esto que vivo. Señor, ayúdame en esto que estoy sintiendo. Señor, ayúdame. Pero no te acostumbres a vivir con el diablo en la casa. No te acostumbres a vivir con la lepra, porque nos hemos acostumbrado a vivir con el ya es lo de siempre. No, acércate a Jesús y di, Señor, cambia esto, transforma la vida de mis hijos, Señor, cámbialos. Y aunque Jesús sabía que 9 no iban a regresar, Jesús sanó a los 10. Pero ¿sabes? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Dios lo va a escuchar. Es bíblico. Y termino, regresa conmigo en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno ¿qué? Socorro. Hace muchos años me tocó ser padrino. No, y ya se fue para atrás, y ya se fue. Y me fui pensando, iban a ser los $20 más fáciles de su vida. Si supiera cuánto cuesta en la vida ganarse el dinero, los hubiera pescado y se hubiera fugado. Pero ¿sabes cuál fue el problema? No se quiso acercar. Y esta mañana Dios te dice, si supieras lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere bendecirte, lo que Dios quiere sanarte, lo que Dios quiere prosperarte, lo que Dios quiere redimirte. Pero ¿qué crees? No te quieres acercar.
quieres que sea a tu modo. Y sabes que entendí que cuando yo vi al niño, le dije, no va a ser a tu modo, tienes que acercarte, tienes que acercarte. Yo pude haberme acercado a él y decirle, pero mi pensamiento de persona adulta, dije, él tiene que aprender a acercarse, tiene que aprender a venir a mí, le voy a dar. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Acércate, porque te voy a bendecir. ¿Quieres que Dios cambie a tu familia? Acércate. ¿Quieres que Dios cambie a tus hijos? Acércate. ¿Quieres que Dios cambie tus pensamientos, tus formas, que te quite el vicio, que te quite la adicción, que te quite el dolor? Acércate. Y es donde aprendes a pedir ayuda. ¿Cuántos queremos pedir ayuda? Incline su rostro esta mañana y dile, Padre, enséñame a poderme acercar a ti. Tómate unos minutos y dile, Padre, enséñame a poderme acercar a ti. Si somos francos esta mañana, todos tenemos una parte del corazón que está dañada, dolida. Tenemos que ser honestos. Esta mañana ponte espiritual y dile, Señor, enséñame a recobrar mi confianza en ti. Enséñame a saber que tú cuidas de mí, que tú cuidas de tus hijos, que eres tú, Señor, el que ha prometido guardarme, fortalecerme, guiarme. Tómate unos minutos esta mañana y dile, Señor, acá está mi vida y mi corazón.